Reciban saludos y bendiciones por parte del Ministerio La Roca, la Palabra Revelada, y de su servidor, apóstol Dr. Mario Boitano Morales. Hoy quiero compartir con ustedes la revelación que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu y la he titulado El poder de la fe consumada de Cristo Jesús. Y es que desde más de 40 años yo oí y he sido enseñado en la fe, la certeza de lo que se espera. Pero este tipo de fe a mí solamente me puso a esperar y a esperar por años, y nunca pude recibir la transformación total y plena, ni espiritual ni económica, en mi vida. Ahora entiendo por qué miles de cristianos en Nicaragua, en Centroamérica, en México, Canadá, los Estados Unidos y en todas las naciones están llenos de tribulaciones, de angustia, de temores, de enfermedades, de conflictos, de pleitos, de contienda, de desempleo. Necesitan ser empoderados por el poder de la fe consumada de Cristo Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera. A mí no me enseñó a reinar en vida, en Romanos 5:17. No me ayudó a ir de triunfo en triunfo, porque yo no era el olor de su conocimiento, como dice 2 Corintios 2:14. No me enseñó a alumbrar los ojos del entendimiento para recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento bendito de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de Efesios 1, versículo 17 y versículo 18. En Hebreos 11:1 habla de dos tipos de fe, pero la mayoría de los cristianos se quedaron en la primera y por eso están como están. En Hebreos 11:1 dice, número 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ese tipo de fe a mí no me ayudó mucho, porque me puso a esperar y a esperar y a esperar años en Miami. Y nunca pude pasar de lo mismo. Pero Hebreos 11:1 sigue diciendo, número 2, es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Por eso, 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para ti en este día. Salmo 118:24, este es el día predestinado que Dios hizo para tu vida, para que comiences hoy a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Quiere decir que hay una fe consumada, y es la fe consumada de Cristo. A mí la fe, la certeza de lo que se espera, no me enseñó cómo yo quedé constituido después del sacrificio perfecto de Cristo. Pero la fe consumada de Cristo me enseñó que yo soy desde ahora y para siempre en una piedra viva, en 1 de Pedro 2:5. En real sacerdocio, nación santa, en 1 de Pedro 2:9. De que yo soy un rey por los siglos de los siglos, en Revelaciones 1:6 y 5:10. Que somos ministros competentes del nuevo pacto, en 2 de Corintios 3:6. Que somos la teofanía de Dios sobre la faz de la tierra, que somos la plenitud de Cristo, en Efesios 1:29. Somos el cuerpo de Cristo, en Efesios 4:16. Somos la iglesia gloriosa de Cristo, en Efesios 1:21 y 22, que nosotros somos hoy los templos del Espíritu Santo, en 1 Corintios 3:16, que nosotros somos la justicia de Dios, en 2 Corintios 5:21, que nosotros somos los embajadores de Dios, en 2 Corintios 5:20.
20. Eso me lo enseñó la fe consumada de Cristo en mi vida. En Juan 19:30 Jesús dijo, antes de entregar su espíritu al Padre, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Quiso decir, todo lo dejo terminado. Apocalipsis 22:19. Todo lo dejo concluido. Romanos 8:28. Todo lo dejo perfecto con una sola ofrenda. En Hebreo 10:14. Todo lo dejo completo en Colosenses 2:10. Todo lo dejo santificado en 1 Corintios 1:30. Todo lo dejo justificado, Romanos 3:24, y todo lo dejo redimido en Gálatas 3:13. Y es que la palabra fe en griego significa piste, que significa confianza total y plena en el poder de la palabra viva y eficaz. Y la palabra incredulidad en griego significa apiste, que significa sin fe, sin convicción, sin crecimiento, sin restauración, sin transformación. Y ahí me encontraba yo con la fe, la certeza de lo que se espera, esperando todo el tiempo hasta que el Espíritu Santo me enseñó el poder de la fe consumada de Cristo, en el poder de la palabra. Hoy podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, sabiendo que en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, que en Cristo somos más que vencedores, como dice Romanos 8:37. La fe, la certeza de lo que se espera. A mí no me enseñó cómo entender los tesoros, los misterios escondidos de Cristo Jesús en Colosenses 2:3. A mí no me enseñó a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento de Cristo en Colosenses 2:1. A mí no me enseñó a ser lleno del conocimiento de su voluntad, tanto en sabiduría como en espíritu de inteligencia, en Colosenses 1:9. A mí no me enseñó a ser retenedor del poder de la palabra, en Tito 1:9. A mí no me enseñó cómo alcanzar la sobreabundancia espiritual que hoy tengo. A mí no me enseñó cómo alcanzar la sobreabundancia económica o financiera que el poder de la fe consumada de Cristo me ha dado y me ha enseñado hasta el día de hoy. Pero sí, la fe consumada de Cristo me ha enseñado a gozarme, a celebrar, a reinar los triunfos consumados de Cristo en contra de todos sus enemigos, para que la iglesia quede y quedó empoderada, reinando en vida, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todos los enemigos de Cristo, todos los adversarios que han estado en contra de la fe consumada de Cristo, todos los adversarios de Cristo fueron despojados y destruidos de una vez y para siempre. Satanás, en Lucas 10:18, dice el apóstol: lo vi salir como un rayo del tercer cielo de Dios. El diablo fue destruido de una vez y para siempre.
lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 2:14. Los principados y las potestades, Colosenses 2:14 y 15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos de una vez y para siempre. Quedaron los adversarios destruidos y despojados de una vez y para siempre. Sean reyes, sean idólatras, sean hechiceros, sean mentirosos, sean adúlteros, fornicarios, todos han sido destruidos ya en fe consumada por el poder de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota. ¿Cuál fue el problema de Israel? Pregunto yo. Es el problema de muchos líderes y cristianos hoy en día. En Romanos 11:5 dice el apóstol Pablo que todavía existe un remanente fiel de gracia. Quiere decir un remanente fiel de fe consumada. En Romanos 11:7, lo que buscaba Israel, no lo alcanzó. Sigue diciendo, número 2, pero los bendecidos de Cristo sí lo alcanzamos por el triunfo de Cristo. Sigue diciendo, Romanos 11:7, número 3, los demás fueron endurecidos. 3 categorías, ¿en cuáles de las 3 tú estás? Lo que buscaba Israel, no lo alcanzaron. Los bendecidos, sí lo alcanzamos. Los demás fueron endurecidos. Déjeme hablarte del primer grupo, por favor. Lo que buscaba Israel, no lo alcanzaron. ¿Por qué muchos quieren ser como Israel? Quieren caminar como Israel. Quieren hablar. Quieren bailar. Quieren danzar como Israel. Usted sabe que en Mateo 21:43 Dios le quitó el reino a Israel para dárselo a gente que produzcamos los frutos del reino. Usted sabe en Deuteronomio 7:7 que Dios escogió a Israel no porque era la gran cosa espiritual, sino porque era el país, la nación más pequeña sobre la faz de la tierra. Usted sabe que Salmo 122, versículo 6, en el antiguo pacto, los que bendecían a Israel eran bendecidos, pero ahora en Efesios 1, 3 y 4, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el regidor de nuestra vida es Cristo Jesús, que somos bendecidos con toda bendición por el triunfo de Cristo en Efesios 1, 3 y 4. Usted sabe lo que dice Filipenses 2:11, que Jesucristo es el Señor. Usted sabe lo que dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Usted sabe lo que dice Hechos 17:25, que Cristo le pone vida a todas las cosas en tu vida. Usted sabe lo que dice Revelaciones 17:14, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, de que tenemos un señorío de poder gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Usted sabe lo que dice Revelaciones 22:13, que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin por los siglos de los siglos. Usted sabe lo que dice Revelaciones o Apocalipsis 22:16, que Jesucristo es y será siempre la estrella resplandeciente en nuestras vidas. Romanos 9, 31 y 32 dice el apóstol Pablo que Israel iba tras una ley de justicia
pero que no la alcanzó, porque no iban por fe, sino por obras, dice las Sagradas Escrituras. Y Romanos 10, versículo 2 al versículo 3. Israel amaba a Dios, aunque hasta el día de hoy no reconocen que Cristo vino, murió y resucitó. Lo siguen esperando. Pero Romanos 10, del versículo 2 al versículo 3, dice que Israel tenía celo de Dios. Pero era un celo, dice la palabra del Señor, pero era un celo no conforme a ciencia. No era conforme a la voluntad de Dios. No era conforme a la palabra de Dios. No era conforme a la ciencia del tercer cielo de Dios, contemplado en 2 Corintios 12:2. Romanos 10:3. Israel, ignorando la justicia de Dios, estableció su propia justicia, no sujetándose a la justicia de Dios. Entonces, apóstol Boitano, ¿qué es la fe consumada en Cristo Jesús? La fe consumada en Cristo Jesús que yo vivo, que yo practico, que yo confieso, que yo retengo y que me quedo en el reposo de la palabra hasta que la palabra o el verbo o el rema se haga casa, se haga sanidad, se haga trabajo, se haga victoria plena y total en mi vida. La fe consumada es la declaración, es la oración en el poder de la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo, creyéndola con la convicción plena, total y absoluta que hecho está, como lo confirma Apocalipsis 21, versículo 6. Ejemplo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son visibles a mis ojos, pero tengo la convicción total y plena en mi espíritu, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tengo la convicción plena en fe consumada que los tres viven en mí desde hace muchos años. Eso es fe consumada. Es igual cuando tú tienes una necesidad y tú confiesas la palabra. Jehová es mi pastor, por ejemplo, o Jesucristo es mi pastor y nunca me faltará nada, que Él suplirá todo lo que me hace falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en el cumplimiento de Filipenses 4:19, que nosotros, sus siervos y sus siervas, nos levantaremos, edificaremos e iremos por más prosperidad, por más bendición, como dice Nehemías 2:20, que Él nos ha dado el poder para hacer la riqueza en Deuteronomio 8:18. Cuando tú confiesas la palabra poderosa de Cristo, con la convicción plena y total, en fe consumada, que lo que está pidiendo hecho está, eso es victoria en fe consumada. Estamos bendecidos y vamos por más bendición. Estamos prosperados y vamos por más prosperidad. Estamos en santidad y vamos por más santidad. Estamos en obediencia y vamos por más obediencia. Estamos en sabiduría de Dios y vamos por más sabiduría
de Cristo. Iremos de gloria en gloria y de poder en poder, como dice Salmo 84, 6 y 7. Bendecidos somos a mayores glorias. Te saluda y te bendice el apóstol doctor Mario Boitano Morales desde Managua, Nicaragua, con el número de teléfono 8480-8787. Bendecidos somos.